Estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy tenemos a Sol Román y a Lara. Yo tenía solo Bardoneschi. Ahí me sumó un par de letras. Suele pasar con apellido. Bueno, hoy estamos acá. A ver, ya hace 1 año y medio, las chicas me van a corregir, que estamos haciendo evaluaciones neurocognitivas en la asociación, gracias a un acuerdo que pudimos tener con la UBA, con la extensión de psicología, de la Facultad de Psicología. Y a partir de algunas consultas y algunos temas que surgieron, nos pareció importante poder hablar de qué son las evaluaciones neurocognitivas, de qué se tratan, y que tengamos este espacio para que ustedes puedan compartir también sus preguntas. Así que tenemos acá hoy, bueno, está Sandra Banotti, que fue la impulsora de todo esto, y que estamos muy agradecidos con Sandra, no solo por esto, sino por muchos años de estar apoyándonos a Emma, desde distintos lugares, pero siempre ahí, bancando la parada, como se dice ahora. Y bueno, y hoy tenemos a Sol Román y a Lara Bardoneschi, bien, ahí. Ellas son las dos neuropsicólogas, trabajan en la cátedra, ¿no? Chicas, corríjanme si tengo algo que agregar, también trabajan en INERE, están haciendo las evaluaciones neurocognitivas en la asociación, también están haciendo su doctorado, y parte de esto tiene que ver con bueno, poder brindar este servicio desde la asociación, y las chicas están en la asociación los lunes, haciendo las entrevistas y ayudándonos a entender un montón de cosas, así que hoy vamos a estar con ellas, que nos van a contar un poquito de qué se trata todo esto. Les propongo que a medida que vayan teniendo preguntas, las vayan anotando en el chat, así tenemos todas las preguntas y al final las hacemos y las chicas van a ir respondiendo y podemos tener ese ida y vuelta. Así que, chicas, las dejo. Muchas gracias, no solo por hoy, sino por todo el trabajo que hacen y por estar en la asociación apoyándonos. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias. Bien, antes de compartir pantalla también les quería decir que vamos a hacerle algunas preguntitas. El que quiera puede desmutearse y comentar, o si les prefieren poner en el chat del Zoom también, y voy leyendo, ¿sí? Como les comentaba Joana, la idea de esta charla surge por diferentes preguntas que le hacen a ella o que también nos han hecho a nosotros, porque muchas veces lo que sucede es que se asocia el rol del psicólogo a el psicólogo que hace terapia, ¿no? Entonces van a Emma con un pedido de evaluación y se encuentran con una psicóloga, ¿no? Entonces, bueno, también eso, de eso vamos a hablar un poquito. Ahí les voy a compartir la presentación. Bien. Ahí no se me pone, a ver. Ahí está, ahí se me puso en, ahí se me tildó, ahí se me puso en modo presentación. Entonces, para comenzar a preguntarles, ¿alguna vez de las personas que están acá se hicieron una evaluación cognitiva? Yo sí, sí. Bien, ¿hace poco, hace mucho? No, hace bastante, 9, 8 años, 9. Bien, ¿y fue una sola vez o te hiciste? Fue una inquietud de las neuroquine que trabajan en equipo con la Fono, y porque además, bueno, yo para prevenir, ¿viste? Y ahora, bueno, hago los ejercicios, crucigramas, qué sé yo, juegos, para seguir activa, y lo que Flavia nos pasa a veces las asignaturas o las consignas. Bueno, lectura y todo lo demás para mantener activa. Sudokus, etcétera. Sí, pero por sugerencias del doctor y de ellas, porque bueno, para no perder, viste, esto, el olvido, las cosas.
pero me evaluó, sí, una fonoaudióloga excelente con la cual tengo contacto hasta el día de hoy. Sí. Bien, y después Yo realizaste esa sola, evaluación y actualmente, bueno, haces estas actividades para mantenerte activa activa, mentalmente. sí. Bien, perfecto, muy bien. No sé ¿Alguien más? si Sí. falta algo más, ¿viste? Pero trato de hacer lo que más puedo. Ujú. Sí, Sí. está perfecto, está muy bien. Mantenerse Yo, activo, estar en contacto con gente. Está muy bien. Exacto, sí. Ujú. eh, yo me Sí, hice este Andrés. año, sí, Ujú, yo me hice este año el examen cognitivo primera vez. Yo la esclerosis múltiple la tengo hace 3 años. ujú, Eh, y me hicieron una serie de preguntas la neuropsicóloga de allá, de Buenos Aires. Yo soy de Salta, pero yo viajé a Buenos Aires. ujú, Y bueno, cuando me hicieron los exámenes, el de ujú. neurokinesiología, después me vio la neuróloga, después la neurooftalmología, la pasé, pero mi punto débil fue la neuropsicóloga. Ahí me hizo ver en dónde fallé o en dónde fallo Ujú, yo. Y yo investigué hace 2 semanas, una semana, la ujú, deterioro cognitivo. Y ahí entendí por qué la neuropsicóloga, que ya me dio el examen de ella que me hizo, me dijo, y cito, en donde más fallo es en la atención y en la ujú, memoria. Ella me hizo unas pruebas de dibujos, ujú, figuras, me puso en la mesa y que yo arme y me daba 10 segundos, no, 30 segundos, después me lo sacaba y yo tenía que volver a armar al pie de ujú. la letra, y ahí fallaba yo. Y acá en este Zoom seguro van a poder responder esa duda que yo tengo de por qué fallé Sí. muy ahí. Vamos a hablar también de eso ahora más Sí. adelante, pero sí, hay un perfil cognitivo que se altera a veces en la esclerosis múltiple, y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y la evaluación, entonces, fue una solicitud de tus médicos, no es que vos le pediste hacerte una evaluación. No, no claro, es curioso porque como yo soy de acá, la médica que es de allá de Buenos Aires, ella tiene su equipo y ella me derivó a ella, la neuropsicóloga, y sí, fue más un pedido de ella, más que nada. Bien, Así que bien, muy bien. Bien, sí, Y suele ser sabe, así. sí, Yo sí. también. ¿Puedo, Sí, puedo sí, hablar? sí. Sí, ahí te estoy viendo, Cristina. El año pasado, mi neuróloga, que estaba en combinación con la gente de EMA, me dijo que en EMA estaban haciendo los test neurocognitivos, me hizo la solicitud y fui. Y realmente me fue mejor de lo que suponía, porque había estado participando también a través de EMA Ujú, en un programa de bienestar y que nos habían dado pautas para la memoria, para todo lo que era neurocognitivo. ujú. Y nos dieron muchas pautas que las empecé a usar y sin darme cuenta me fue fabuloso. Yo nunca fui de tener memoria y con esos tips que nos daban para agrupar las palabras por el estilo, me fue tan bien que hasta yo estaba sorprendida de cómo recordaba el grupo de 20 palabras en distintos momentos de la evaluación. Así que para mí fue muy positivo y me sorprendí sí, para bien. sumamente. Pero ya te digo, ya había hecho el curso este de bienestar de EMA, donde nos habían dado pautas. Es que eso es algo importante porque la cognición se puede estimular y Y rehabilitar. mejorar. Entonces, Sí, exacto. sí, Entonces, a veces con unas pautas uno puede aprender estrategias y eso. compensar eso que quizás solo falla un poco, y bueno, y tener un buen desempeño. Y sabe que Estrategias fueron un montón, desde para salir, no sé, de tu casa, hacer un trámite, todo lo que Ujú. teníamos que hacer previo. La verdad que sirvió un montón, no solo a mí, sino que he hablado con distintas personas del grupo y a todas les sirvió muchísimo lo que se Bien, vio en el y buenísimo. curso. lo positivo, Sol, yo soy de Córdoba, ¿no? Ujú. Que lo que a mí la enseñanza que me dejó es que no importa que hagas las cosas bien o mal,
porque, o sea, no es todo para 10, lo importante es hacerlo, te vaya mal o bien, pero hay que hacerlo, creo. Exacto. Perfecto. Bien. Yo quería decir algo, si puedo, me sumo a lo de Cristina. Nosotras somos amigas y compañeras, y Cristina me dijo, Patricia, andá y hacelo. Estábamos haciendo el curso neurocognitivo de la gente que puso Emma, gente de CUEM, y bueno, fui y nosotras ya estábamos avanzadas en el curso, sobre todo yo. Así que cuando fui también tuve, o sea, me fue re bien porque ya había hecho el aprestamiento previo. Mi intriga es la siguiente. A nosotros nos hicieron una evaluación neurocognitiva y una evaluación sobre depresión, pero no hicieron una evaluación sobre ansiedad, que es uno de los temas tan en boga, y uno de los temas que también se supone que, o sea, hay dos cosas que podrían afectar a las personas con esclerosis múltiple, que son la depresión y la ansiedad. Entonces ese es un tema que me quedó a mí como pendiente, ¿por qué no se hizo o por qué no se hace? Si realmente hay test para evaluarla, esas son preguntas. Perfecto, ahí justo también esto traigo un comentario que acá que pusieron en el chat, que pidió una persona que pidió, Walter, una evaluación, y le dijeron que solamente, bueno, o sea, que no, por lo que infiero que no sería algo cognitivo, sino que tiene depresión y ansiedad. Y ahora vamos a ver que la evaluación incluye utilizar ciertos cuestionarios. A veces se incluye la ansiedad, a veces no. En lo que se hace más foco es en la depresión, y bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto. Un paréntesis, yo me acuerdo de las dos de Cristina y Patricia porque las evalué yo. Se evaluaron conmigo, me acuerdo, y me acuerdo que me contaban de las estrategias que habían aprendido en el curso. Bien, y también hay... ¡Qué memoria! Te felicito a vos. Y también, a ver, alguien comenta que se hizo hace muchos años. También acá Fernanda comenta que se realizó en varias oportunidades para control, que es importante. Vamos a hablar también de eso, para qué sirve hacerse la evaluación, que muchas veces sirve como control. Y alguien nos pregunta qué significa cognitivo. Entonces, bueno, yo para avanzar, sí, una pregunta justamente que teníamos era qué es la neuropsicología y qué creen que hace un neuropsicólogo. Entonces, bueno, como ya estuvimos hablando bastante de esto, para comentarles a nivel general, ¿sí? La neuropsicología justamente es una ciencia que se desarrolla entre la psicología y la neurología. Entonces, retomando el tema de las cuestiones de la depresión y la ansiedad, van a ser muy importantes de evaluarse, ¿sí? Es algo que sobre todo en psicología se habla mucho. Y sobre esto, ¿no? ¿Qué es cognitivo? Bueno, lo que queremos, perdón, que yo veo... Ahí también Andrés comentó que el siguiente año le vuelve a tocar. ¿Qué es cognitivo, no? ¿Por qué le decimos evaluación cognitiva, evaluación neurocognitiva o neuropsicológica? Porque, bueno, lo que vamos a buscar es comprender las relaciones entre el cerebro, las actividades mentales superiores y el comportamiento. Por lo general, cuando hablamos de cognitivo, estamos hablando de estas actividades mentales superiores, ¿sí? ¿Qué comprenden las funciones cognitivas? Bueno, la atención, a ver, perdón que voy mientras mirando el chat. Ahora después voy a volver a retomar ese comentario. Bien, dentro de las actividades mentales superiores o las funciones cognitivas tenemos la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, y ahora después vamos a ver una pequeña definición de cada una para entender a qué nos referimos con cognitivo. Acá un meme, no entiendo nada, pero interesante. A medida que avancemos con la charla, vamos a ir como desglosando un poco estas cuestiones que estamos hablando. ¿Qué es un neuropsicólogo? ¿Sí? ¿Por qué esta diferencia entre un neuropsicólogo y quizás la imagen más común que tenemos del psicólogo, que es el que se encuentra en un consultorio y hace psicoterapia con pacientes? Un neuropsicólogo
así como ser resumido, evalúa funciones cognitivas para las cuales usa test y cuestionarios. También realiza e implementa planes de rehabilitación, ¿sí? A partir de una evaluación cognitiva. También se puede hacer una evaluación para rehabilitación y ahí encarar un plan con objetivos definidos, con pautas definidas. Y también otra parte en relación a los que les comentaba Joana de que con Lara estamos haciendo un doctorado, el neuropsicólogo también muchas veces hace investigación. La neuropsicología además suele ser una rama de la psicología donde se investiga mucho. ¿Cuál es el fin, el objetivo? Mejorar la calidad de vida. Y la población con la que trabaja un neuropsicólogo es variada, ¿sí? Puede trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, ¿sí? Se puede hacer estimulación temprana en bebés. El neuropsicólogo puede trabajar durante todas las etapas de una persona, ¿sí? Por lo general, el que hace niños está especializado en niños, por ejemplo, ¿sí? Y volviendo al tema de la rehabilitación cognitiva puede ser tanto individual como grupal, y un formato que está muy difundido es el de talleres, que es el que hicieron ustedes, el que hicieron varias personas que se encuentran hoy en la charla. ¿Sí? Se hacen talleres grupales donde se hace por lo general una parte de psicoeducación, de contar qué es lo que se está haciendo, de dar estrategias para el día a día, para que la persona pueda aprender e implementarlo en su día a día, y también se realizan ejercicios, ¿sí? Repito esto porque me parece lo más importante, que el objetivo final es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Todo esto se hace con ese objetivo. Entonces, ahora, hoy no nos vamos a enfocar tanto en rehabilitación, sino en evaluación. ¿Qué es una evaluación cognitiva? Primero, que es un proceso, ¿sí? Por más que uno está ahí un ratito, hay una parte de la evaluación que quizás no se ve, ¿sí? Y lo que busca es valorar los procesos cognitivos comportamentales de una persona, ¿sí? Por eso no solamente vemos las funciones cognitivas, ¿sí? Sino también esto más comportamental, como puede ser ¿sí? El estado del ánimo y algunas otras cuestiones que exceden a las funciones cognitivas. La evaluación tiene diferentes partes y por eso es que también muchas veces dura tanto, ¿no? Porque sobre todo en EMA a veces estamos 2 horas, 2 horas y media, hemos llegado a estar 3 horas, porque bueno, tiene una serie de partes que hay que respetar. Por un lado está la entrevista, ¿sí? La entrevista es algo que lleva un poco su tiempo porque se hacen diferentes preguntas, se recaban datos básicos, ¿sí? Como el nombre, la edad, la escolaridad, pero también otras preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿qué síntomas tiene? Sobre todo, ¿no? Los síntomas cognitivos, ¿cuándo empezaron estos síntomas? Si empeoraron o no en el último tiempo. Y eso lleva, ¿sí? Un tiempo que es muy importante determinar estas cuestiones en relación al tiempo. Se seleccionan ciertas pruebas y cuestionarios, ¿sí? Que vamos a hablar de las pruebas y cuestionarios en particular que nosotras seleccionamos, se administran, y después está también esta parte que no se ve, que es la de puntuación e interpretación, ¿sí? Muchas veces, que obviamente es súper lógico, es entendible, nos preguntan, ¿y cómo me fue? ¿Está bien? Y a veces se puede dar una respuesta y a veces no, porque esos puntajes hay que hacer una serie de cálculos, de transformaciones, y luego interpretarlos en conjunto, ¿sí? Hacer una interpretación global de todo lo que se recabó en la entrevista, en las pruebas y en los cuestionarios, ¿sí? Y eso, por último, se plasma en un informe, que es el que reciben escrito en papel. ¿Sí? Todo esto que se hizo se escribe en un informe, obviamente se busca algunas cuestiones resumir y poner lo más relevante, y ese informe es importante que lo tengan, tanto ustedes, ¿sí? Porque
cualquier cosa, si se mudan de lugar, cambian de médico, lo que sea, es importante que ustedes lo tengan, es una información suya, personal. Y bueno, y también obviamente compartírselo al médico, que probablemente si pidió la evaluación, esa información le es muy valiosa. Ahora vamos a ver para qué se puede usar esa información que está en el informe. Y yendo entonces específicamente a la esclerosis múltiple. Perdón que... me Están dicen que hay transmitiendo dos por personas no Facebook. pueden escuchar. Yo no escucho el audio, lo van a subir. Bueno, cuestiones relacionadas al audio. La evaluación cognitiva en la esclerosis múltiple, ¿sí? La esclerosis múltiple, ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Que lo viven día a día, tiene una variedad de síntomas, ¿sí? Y lo que se habla mucho, algunos visibles y otros son invisibles, ¿sí? Quizás los más visibles son los síntomas motores. Perdón, yo voy mirando el chat. Bien, quizás los más visibles son los síntomas motores, pero también están estos síntomas cognitivos y relacionados al estado del ánimo, como la depresión y la ansiedad, que los vamos a evaluar dentro de la evaluación cognitiva. La evaluación cognitiva en la esclerosis múltiple está pensada específicamente para las dificultades que suelen aparecer en la enfermedad, y las pruebas que se toman son específicas para esclerosis múltiple, si no es lo mismo que se evalúe justamente una persona con esclerosis múltiple a una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, una persona que tuvo un traumatismo de cráneo, ¿sí? Son diferentes evaluaciones, objetivos distintos y se utilizan diferentes pruebas. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar con las pruebas que tomamos? Bueno, por un lado, la velocidad de procesamiento, por otro lado, la atención, ¿sí? La memoria verbal y visual, que es algo que nos comentaba Andrés, ¿sí? Que le salieron algunas dificultades en la atención y en la memoria, y también las funciones ejecutivas. Bien. Para volver a esto de qué es cognitivo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de funciones cognitivas? ¿Sí? Las funciones cognitivas son muy variadas y nos permiten llevar a cabo distintos tipos de tareas. Por un lado está la velocidad de procesamiento, ¿sí? Que es la rapidez con la que se perciben los estímulos, se realizan tareas y se resuelven problemas. ¿Alguien quiere contar si siente que quizás esto le cuesta un poco? ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, a mí en lo que es la rapidez, uno de los deterioros cognitivos que yo tengo, por ejemplo, además de la atención y la memoria, yo no puedo hablar no puedo hablar a la velocidad de una persona normal, y hasta a veces no se entiende lo que digo. No sé, yo creo que no sé si eso influye también en lo que vos estás explicando de la velocidad y la rapidez de los Sí. estímulos. A veces cuando yo hablo se me traba voy a decirlo, la lingüística más que nada, pero como, claro, yo creo que sí comenté en el chat que el otro año me toca otro control y la neuropsicóloga espera avances. Yo ya estoy con el nuevo medicamento, pero no sé si hay un ejercicio específico para trabajar en la cognitiva, porque acá en Salta creo que no hay neuropsicólogos. Ahora vamos a hablar de eso, pero lo que comentabas es algo que se escucha frecuentemente, ¿sí? Esto que comentás que te pasa, como que te sentís lento, Sí, o como que sí, se te amontonan las palabras. sí. Bueno, no sos el único, es algo que pasa y tiene que ver con la velocidad de procesamiento, ¿sí? Cosas que se escuchan, ¿sí? Por ejemplo, en reuniones con amigos, cuando hablan muy rápido me cuesta seguir el hilo, ¿sí? Como que me Sí, pierdo. sí, Al manejar tardo en reaccionar. Antes disfrutaba mucho de cocinar, pero ahora me siento lenta, se me queman las cosas cuando preparo.
me cuesta mucho tomar apuntes, me estoy atrasando, me cuesta tomar decisiones rápidas. Hay esto como algo que se nota en la velocidad, ¿sí? Y sobre todo se nota un cambio, ¿no? Antes yo era de una manera y ahora me está costando un poco. Y bueno, como decís, con tu tratamiento, bueno, como te dijeron tus profesionales, es algo que te va a permitir mejorar. Perdón que yo mientras voy mirando... dice, ¿estos estudios son generales o están discriminados por rango etario? Perfecto. Muy bien la pregunta, porque cuando sacamos los puntajes, los sacamos, algunos sí, pero la mayoría los sacamos por edad. Si no es lo mismo, obviamente, la velocidad de procesamiento de una persona de 20 años, de 30, a una persona que tiene 70, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando uno saca los puntajes, considera siempre la edad, ¿no? Se compara a la persona con el grupo de sujetos de su misma edad. Bien. Sigo con otra función que es la atención. Sí, la atención es lo importante de esta función, además que se puede rehabilitar y se puede mejorar muchísimo. La atención es un conjunto de procesos. En realidad uno dice la atención, pero hay diferentes procesos atencionales que se activan en diferentes momentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay que hacer foco en una tarea particular, yo voy a atender ese estímulo en particular y voy a inhibir los que no me interesan, ¿sí? Es un tipo de atención que se llama atención selectiva. Cuando me tengo que concentrar durante mucho tiempo, estoy leyendo, tengo que estudiar, tengo que trabajar, escribir un informe, hacer una planilla, estoy mirando una película, algo que lleva mucho tiempo y me tengo que concentrar, ese también es un tipo de atención. Otro tipo de atención es el que utilizamos cuando hacemos varias cosas a la vez, el típico de lo que se habla mucho, el multitasking, ¿sí? Para hacer varias cosas a la vez, tengo un tipo de atención, ¿sí? Que me permite dividir la atención en diferentes actividades. Estos son todos procesos atencionales y se pueden afectar uno y no otro, ¿sí? No es que se afecta sí o sí toda la atención, ¿sí? Estos procesos se pueden afectar de manera diferenciada. Diferentes cuestiones que se escuchan, ¿no? que nos dicen, siempre me gustó leer, pero ahora me está costando, tengo que volver una y otra vez a la página anterior porque me pierdo, porque me olvido, ¿sí? Eso es una dificultad atencional, esto de concentrarme, me cuesta concentrarme, entonces tengo que volver una y otra vez a lo que ya hice para poder continuar. No me puedo concentrar en el trabajo, pasa cualquier cosa, pasa una mosca, me dicen algo y me distraigo. Me olvido de palabras, pongo a calentar un café con leche temprano y cuando vuelvo a la cocina lo dejé en el microondas y me olvidé, ¿sí? Muchas veces, se dice me olvidé, pero no es una falla de memoria, sino que es algo atencional. Si estoy contando algo y me interrumpen, me cuesta retomar lo que estaba diciendo. Voy a la cocina a hacer algo, en el medio hago otra cosa, ya está, me olvidé, el típico, ¿no? Fui a la cocina y ¿para qué vine? Fui al living, a la habitación, ¿para qué vine? Antes, sí, con esto de hacer varias tareas a la vez, antes manejaba y escuchaba la radio al mismo tiempo, ahora ya no, tengo que hacer una cosa por vez. Estas son todas cuestiones atencionales, ¿sí? Y en la evaluación que tomamos varias pruebas atencionales, los que se evaluaron recordarán. Bien, después también tenemos la memoria verbal y visual, ¿sí? Esta capacidad, la memoria lo que me permite es aprender información, guardarla, almacenarla y recuperar esa información, recordarla cuando la necesito, ¿sí? Cuando yo necesito recuperar esa información, la recupero, la traigo otra vez a conciencia. Y puede ser tanto verbal como visual. Si alguien que contaba acá recién, hace un rato que le habían hecho hacer unos dibujos, ¿sí?
probablemente tenga que ver con la memoria visual, ¿sí? Me tengo que aprender unos dibujos, o tengo que aprender unas fichas, después las tengo que recordar, ¿sí? Eso es memoria. ¿Alguien siente que le cuesta recordar las cosas o recuperarlas? No. Bien. ¿Cómo se ven o cómo se encuentran estos quizás como problemas o traspiés de la memoria? Mi hijo me dice que le repito cosas que ya le conté, o al revés, me tienen que repetir las cosas. Mi hijo me dice que me dice las cosas un montón de veces y yo me olvido. Lo que no me anoto no existe. Ese es algo típico. Si no me anoto, me olvido. ¿Sí? Me tengo que anotar todo porque si no, me olvido. Olvido cosas de conversaciones que tuve, ¿sí? Esto también a veces está muy ligado a lo laboral, ¿sí? Un compañero me dijo algo y me olvidé, me dijo que me lo repitió, yo me olvidé. Tuve un problema en el trabajo porque me pidieron que haga algo y me lo olvidé por completo. Me cuesta estudiar porque las cosas que leo me las olvido. A veces pierdo cosas en la casa, apoyo algo en un lugar y olvidé dónde lo dejé. Eso también tiene que ver con la memoria. Acá nos comentan, repetir las cosas o que me repitan, me pasa. Con la memoria tengo todo lo que estás enunciando. Bueno, es que lo que estamos poniendo son cuestiones que nos dicen cuando vienen a evaluación. O sea, no es inventado, ¿sí? Es lo que escuchamos. Entonces, probablemente muchos se sientan identificados porque, como les comentaba antes, cuando estábamos hablando con Andrés, que bueno, no es el único al que le pasa, sino que, bueno, son cuestiones frecuentes, ¿sí? Pero bueno, es muy típico esto de me tienen que repetir las cosas, o yo repito las cosas, o el me anoto todo. Son cosas típicas y bueno, la verdad es que también la memoria se puede mejorar, uno puede generar estrategias. Eso desde hace mucho tiempo, me dicen también acá, desde antes del diagnóstico. Bueno, ahí eso habría que verlo, pero bueno, sí, también hay cuestiones que pueden estar desde antes. Con la atención pasa lo mismo, muchas veces nos dicen, pero yo siempre fui así. No es que me pasa ahora, siempre fui desatento. Y por último, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones que los que nos permiten es hacer conductas o comportamientos dirigidos a metas, a objetivos, ¿sí? Una típica función ejecutiva es la inhibición, ¿sí? Yo quiero cumplir un objetivo, entonces, no sé, tengo que rendir un examen, tengo que terminar algo en el trabajo, y bueno, tengo que inhibir mis ganas de mirar el nuevo capítulo de Netflix, tengo que inhibir, me peleé con mi jefe, tengo que inhibir, decirle lo que quiero decir porque me van a despedir. Y las funciones ejecutivas también nos permiten adaptarnos a situaciones novedosas, ¿sí? Ejemplos, sé que no tengo que responder enojada, pero me cuesta, no puedo, lo digo igual y meto la pata, esto que les comentábamos de la inhibición. Si tengo muchas cosas para hacer, como que me pierdo, no sé por dónde empezar y no termino nada. Eso tiene que ver con la planificación, la capacidad de planificar es una función ejecutiva. Cuando estoy enganchada con algo tengo que ponerme a hacer otra cosa, me cuesta dejar lo que estoy haciendo, ¿sí? Tengo que pasar de una actividad a otra, porque si no paso de 1 a 2, no termino 2, ¿sí? Eso se llama flexibilidad cognitiva. Antes era buenísima para hacer cuentas mentalmente, ahora tengo que usar los dedos o anotar. Eso, memoria de trabajo. Los que se han evaluado con nosotros se enojan, hay un test que tienen que hacer cuentas, muchas cuentas mentalmente. Bueno, ahí estamos viendo memoria de trabajo, ¿sí? Quiero decir algo y me cuesta organizar lo que quiero decir, si esto a veces de sentir
esto de que se me amontonan las palabras, como que no puedo organizar el discurso, es una función ejecutiva, además de tener que ver con la velocidad de procesamiento, ¿sí? Todas estas funciones, muchas las evaluamos. Obviamente la evaluación tiene que tener un tiempo lógico. Uno, si quisiera evaluar todo, estaríamos toda la tarde. Pero bueno, muchas cosas también quizás les resuenan a ustedes que les preguntamos, ¿sí? Bueno, ¿cómo te organizas con tus tareas? ¿Cómo estableces prioridades? ¿Sí? Muchas preguntas que hacemos tienen que ver con estas funciones, ¿sí? Bien, ahora va a continuar Lara, ¿sí? Va a hablar específicamente de la evaluación que tomamos. ¿Qué tal? A ver un segundo. Sí. ¿Ahí estoy compartiendo bien? Sí. Buenísimo. Genial. Bueno, hasta ahora, como todo muy bien les iba mostrando, fuimos viendo el objetivo de la evaluación, es decir, las funciones cognitivas a las que apunta la evaluación que nosotros vamos a hacer de ustedes, digamos, ¿no? Bien, pero ahora les quiero comentar un poco en qué consiste la evaluación en sí y cuál es el procedimiento de esta. Para algunos de ustedes quizás no es novedad porque ya pasaron por esta instancia varias veces, pero para otros quizás o la hicieron en algún centro distinto, donde el mecanismo era un poco diferente, o quizás es su primera oportunidad haciéndose la evaluación. Así que, bueno. Esta secuencia se la mostrábamos previamente, que es el procedimiento entero, digamos, de lo que es la evaluación. Inicialmente, ustedes, bueno, llegan a la consulta y se les hace una entrevista inicial, donde se les preguntan una serie de cosas, más allá de datos generales de ustedes. Por supuesto, se les pregunta sobre su diagnóstico, pero también sobre todas las posibles dificultades que hayan estado experimentando, que pueden ser, por ejemplo, estas que Sol estaba mencionando antes respecto a la velocidad de procesamiento, a la memoria y demás. Bien. Pero bien, a partir de esa primera entrevista, de conocer su diagnóstico, que es esclerosis múltiple, en este caso de ustedes, y las dificultades que tienen, se pasa a una instancia de selección de pruebas y de cuestionario. Y como bien decía Sol, las pruebas que nosotros empleamos son específicas para la esclerosis múltiple. Se trata de, bueno, nosotros le decimos baterías de pruebas, porque es un conjunto de pruebas, que afortunadamente, estas son las que nosotros empleamos, que una se denomina BICAMS y otra es la batería neuropsicológica de screening para esclerosis múltiple, abreviada BNS, que afortunadamente están validadas en nuestro país, que son estas dos que están acá. Esto lo menciono porque tiene una gran importancia, ya que, como bien algunos preguntaban, por ejemplo, si sus resultados estaban considerados respecto al rango etario, por ejemplo. Bueno, la importancia de que los instrumentos con los que nosotros los evaluamos a ustedes estén validados en nuestro país es porque después los datos suyos, los resultados de la subevaluación, se contrastan y se consideran a partir en razón de la población argentina. Y como bien sabrán, por supuesto, una persona argentina no es igual que una persona de Rusia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc. Por lo tanto, siempre que piensen en una evaluación neuropsicológica, la verdad que es muy importante tener herramientas confiables que estén adaptadas a nuestro país y a lo que es nuestra población. Lo mismo que, como por ejemplo había consultado Adriana, me parece en el chat, que nuestros resultados también sean considerados en base a cuestiones como la edad, la educación y otras cosas. Bueno. Bien. Pasada la parte de selección de pruebas, una vez que uno ya tiene con nosotros como evaluadores ya tenemos nuestras pruebas, nuestra orden de pruebas para tomar, pasamos a la parte de administración de pruebas, que es justamente ese momento en el cual ustedes acuden al consultorio para hacer la evaluación cognitiva, básicamente. Que para fines prácticos yo se los divido en dos para comentarlos más fácilmente, poniendo en primer lugar la parte de la administración de las pruebas y test cognitivos, que serían todas estas tareas que viene mencionando Sol. Estas pruebas tienen, por decirlo de una forma, un formato de tareas o consignas breves.
que cada una tiene una modalidad distinta. Yo no les quiero hacer el spoiler para los que todavía no se hicieron ningún tipo de evaluación, les quiero decir cómo es exactamente cada una, pero básicamente la idea es que el evaluador suele presentarles algún tipo de estímulo, sea visual, auditivo, y se les da una consigna para que el evaluado, en este caso ustedes, haga algo con ese estímulo. Esa básicamente es la idea de cada una de estas tareas. Y cada una de esas tareas aporta información específica sobre el funcionamiento de un dominio de los mencionados. O sea, hay tareas para lo que es la velocidad de procesamiento, hay tareas para ver el rendimiento en la memoria de tipo visual, otras para memoria de tipo verbal, y así sucesivamente. Cada una de las tareas a lo largo de la evaluación se apunta a un dominio distinto. Como una segunda parte de esta parte de administración, tenemos por un lado la parte de las pruebas, y una segunda parte es un momento donde nosotros les pasamos a ustedes una serie de cuestionarios, que son básicamente test que ustedes deben completar, que normalmente tienen un formato de multiple choice, o que tienen que, bueno, elegir entre opciones y demás. Que esto tiene una gran utilidad para nosotros, porque nos permiten poder juntar más información sobre otros aspectos que también pueden relacionarse con el funcionamiento cognitivo, que bien hace un rato, creo que era Patricia que mencionaba un poco de esto, que suelen estar relacionados, por ejemplo, en nuestro caso, los áreas que nos interesan indagar un poco es, por ejemplo, la fatiga, para saber si están experimentando últimamente síntomas importantes de fatiga, si están teniendo dificultades diarias en la cotidianidad, si están teniendo dificultades en su trabajo, cómo está su estado de ánimo últimamente, y otros factores. Que bien, lo que tiene esta parte es que, bueno, son bastantes cuestionarios, son bastante diversos, y a veces no se entiende bien para qué viene cada cosa y demás, pero la verdad que estos son datos muy importantes porque nos ayudan a poder hacer un informe mucho más rico y poder tener un panorama mucho más abarcativo de lo que estamos evaluando, básicamente. Bien, bueno, esto lo pongo porque siempre cuando llegan a la consulta, una de las primeras cosas que me preguntan es ¿cuánto va a durar esto? Y es cierto, como mencionaba Sol antes, que las evaluaciones suelen variar en cuanto a tiempo de duración, por muchos factores, pero básicamente la parte, por ejemplo, la parte de las pruebas cognitivas, las tareas cognitivas, hasta ahora lo que venimos observando es que suelen oscilar dentro de 40 minutos a 1 hora. Eso por una parte. Pero después, en una segunda parte, que es la de llenar los cuestionarios, esto puede llevar un tiempo adicional. Por supuesto, todo esto puede variar, porque puede variar respecto a muchos factores, sobre cómo se desempeñan ustedes, pero también cómo se llevan con los cuestionarios, porque hay gente que quizás está acostumbrada a llenar fichas, entonces lo hace muy rápido, pero otra persona lo quiere llevarse un poco más tiempo y leerlo más minuciosamente. Son todos pequeños factores que pueden hacer que una evaluación tarde un poco más, un poco menos. Lo cual no quiere decir que si una evaluación tarda muchísimo, significa que la persona está yendo muy mal o le está yendo muy bien. Simplemente son características de la situación que pueden hacer que la duración de la evaluación dure un poco más o un poco menos. Bien. Y pasamos a la parte de los resultados, que imagino que esto es lo que más les importa a ustedes siempre. Los resultados de la evaluación. Como decía Sol, estos van a venir a través de un informe. Y como bien se decía, si bien... para que tengo la cara de ustedes encima de la presentación, ahí lo muevo, bien. Si bien durante toda la evaluación se hace un análisis cualitativo, a partir del conocimiento del evaluador, en conjunto con toda la información que se recabó también de la entrevista, todas las tareas evaluadas de esas pruebas cognitivas reciben una puntuación cuantitativa. Un puntaje que después, bueno, tiene que pasar por una transformación y debe ser comparado con un registro más amplio, digamos. Entonces, en su informe, la base de los informes neuropsicológicos, en la mayoría de los centros por lo menos, suelen presentarse de esta forma. En mayoría,
al menos esa es la forma que nosotros presentamos. En primera instancia suele aparecer, aparte de sus datos personales y demás, por supuesto, una suerte de grilla, digamos, en donde se especifica bien cuáles son los test que fueron administrados y el puntaje numérico que recibieron por cada uno. A su vez, en la tabla van a encontrar una especie de línea numérica, que va, bueno, en este caso va de -3 a 2, donde van a observar acá, por ejemplo, bueno, acá no se ve justo porque la imagen quedó demasiado clarita, pero si estuviese un poco más nítido se vería que del -1 al 1 hay una parte sombreada en un gris más oscuro. Las cruces, digamos, que se corresponden a los resultados de cada prueba, indican, si están dentro de este parámetro sombreado en gris, que el rendimiento de la persona entró dentro de los parámetros esperables, digamos, que no hay nada llamativo, no hay nada por debajo de la media. Esto es un informe a modo de ejemplo, este no es un caso de verdad, simplemente es un informe a modo de ejemplo. Bien. A continuación de la tabla, lo que suelen encontrar, ahora sí, es de forma redactada una interpretación de esos resultados cuantitativos. De la misma forma que ustedes se van a hacer un estudio de PCR para ver si tienen un virus, y obviamente les informan un montón de números que quizás no tienen ningún significado para uno, pero después te ponen la interpretación de ese detectó virus, etc. Esto de la misma forma. Primero se presenta la tabla con los resultados numéricos, porque esa información la tienen que tener, porque son sus resultados, pero se acompaña siempre de la interpretación por parte del neuropsicólogo sobre qué significan esos resultados. Entonces, en esta descripción, en este análisis de los resultados, se van a ver separado por los dominios. Por ejemplo, acá dice orientación temporal, memoria episódica, funciones atencionales, etc. ¿Qué aspectos están conservados? ¿Qué se observa estable? ¿Y qué otras cosas pueden de repente presentar algún tipo de alteración? Bien, y les hacemos hacer todo esto, los médicos los mandan a la evaluación y pasan por todo este proceso y se preguntarán ¿para qué sirve tanto esta evaluación? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, el fin de todo esto, por un lado, es porque esto le va a indicar a su médico, bueno, o a su equipo de salud tratante, si efectivamente están presentando un deterioro cognitivo, siendo que recibieron un diagnóstico de esclerosis múltiple, se tiene que saber si están teniendo una alteración cognitiva a partir de ello, y además la evaluación de esta forma va a permitir conocer de qué tipo y de qué gravedad es ese déficit cognitivo o esa alteración cognitiva que uno puede llegar a tener. Porque por supuesto no es lo mismo una persona que está teniendo dificultades en lo que es la memoria que una persona que está teniendo dificultades en lo ejecutivo. Lo mismo de esto. La evaluación, perdón, sonido por un lado, ¿sí, no? La evaluación, la idea es que ustedes la puedan realizar año a año. Eso es algo que siempre les decimos en todos los encuentros. Y eso es porque esa es la forma que nosotros tenemos de poder ver si hay variaciones a través del desarrollo de la evolución de la enfermedad, o si el funcionamiento cognitivo permanece estable. Y todas estas cosas, tanto si la persona presenta deterioro, como la gravedad y el tipo de deterioro que es, como si permanece estable y demás, son todos indicadores que se necesitan al momento de planificar el tratamiento, no solo por parte de su neuropsicólogo, sino también por su neurólogo y por el resto del equipo tratante. Como sabrán, cuando pensamos en tratamiento, no solamente nos referimos al tratamiento farmacológico, sino que están las otras funciones, por ejemplo, la mencionada rehabilitación cognitiva. Entonces, estos datos, en total, van a servir como, es un estudio más, importantísimo, para poder dar cuenta a ver si para dónde tenemos que guiar el tratamiento. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Bueno. Bien. Y para resumir un poquito. Lo reitero porque es muy importante esto de que, por favor, las evaluaciones traten de poder realizarlas una vez por año. Porque esta es la única forma que nosotros tenemos de poder contar con una información que está actualizada, y así podemos hacer bien el seguimiento de la evolución que están teniendo.
Por otra parte, ¿cómo se llama esto? Nosotros entendemos que, bueno, a veces el proceso suyo para poder hacer la evaluación no es tan sencillo, digamos, ya que, bueno, ustedes deben estar haciendo múltiples estudios, quizás agendar no es tan sencillo, uno tiene que quizás tomarse una tarde para poder ir y quizás viven lejos y es una complicación, normalmente puede llegar a hacerlo, pero insistimos que más allá de eso no lo dejen estar porque la verdad que es un estudio muy importante, tanto para el tratamiento como para poder tener esa información que es muy valiosa. Y bien, y como recomendación, fuera de esto, para los que no tuvieron una evaluación hace mucho tiempo, los que vienen a hacerla por primera vez, para recordarles más que nada que para la evaluación no se requiere ningún tipo de preparación previa, no necesita ningún tipo de entrenamiento, simplemente es acudir ese día a la sesión con tu neuropsicólogo, y que esta solo se realiza con los materiales del evaluador. Ustedes no van a necesitar nada más, más que, por ejemplo, si tienen alguna cuestión de déficit visual, sí, obviamente llévense los anteojos o los materiales que ustedes utilicen normalmente para trabajar de repente durante un día. Pero eso, no necesitan nada más, y esta sesión, a menos que por algún caso especial se haya hecho de una forma distinta, la verdad, esta evaluación siempre la hacemos en una única sesión, así que no se precisa agendar un nuevo turno para una semana siguiente, y nada por el estilo. Por suerte nos podemos organizar de esa forma. Pero bueno, fuera de... ¿Te puedo hacer una pregunta? En caso de que no haya neuropsicólogas o neuropsicólogos en el lugar, ¿las fonoaudiólogas es lo mismo? ¿O puede más o menos estar a la par de ustedes? Porque no en todas partes hay neuropsicología, es muy difícil a veces. Bien. El tema es así, hay múltiples disciplinas que se pueden orientar a la neuropsicología, hay fonoaudiólogos, hay TOs, hay psicólogos que después pueden desarrollarse en el campo de la neuropsicología, pero no es que uno con la formación de grado, digamos, de la materia, ya puede automáticamente dedicarse a la neuropsicología, o sea, puede hacerlo, pero a su criterio, pero realmente es una rama de estudio que precisa mayor especialización. Lógico, pero te digo porque a mí la persona que me la hizo fue la fono, porque en ese momento no había, viste, neuropsicología. Igual hay fonoaudiólogas que están especializadas. Muy, sí, ellas claro, están eso depende. especializadas. Sí, hay toda una rama de la fonoaudiología, además que tiene que ver con la neurolingüística, y bueno, nada, se especializan en el tema. Ah, perfecto. Sí, conozco fonos que hacen evaluaciones y están especializadas en Es lo cognitivo. mismo que están hablando ustedes, lo que me han dicho a mí, por eso. Exacto. Gracias, muy amable. Incluso en algunos, no es el caso de la esclerosis múltiple, pero en algunos, en otros cuadros es muy importante tener una evaluación neurolingüística y las hacen la fono. Claro, por eso decía. Por eso decía que hay múltiples disciplinas que después se especializan en neuropsicología, pero la importancia está en eso, más allá de la carrera principal de base que hayan tenido, lo importante es que estén especializados en neuropsicología y que se dediquen a eso. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Bien. No, por favor. Bien, bueno, y hasta acá llegamos con las sugerencias para ustedes. Hay una pregunta que aparece en el Facebook y me parece que es un poco también la que figura acá, que tiene que ver con, bueno, tenemos la evaluación, tenemos el resultado, ¿qué hacemos después? ¿Se puede rehabilitar? ¿Qué vamos a hacer? Creo que el año pasado tuvimos algunos talleres que eran un poco lo que mencionaban tanto Patricia como Cristina, que tenían que ver con esto, pero bueno, me gustaría que cuenten un poquito ustedes, digamos, después de esto, ¿qué hacemos? Porque a veces, nada, bueno, hay un montón de información ahí, y bueno, saber que, las dejo a ustedes que van a contar mejor, pero que hay cosas para hacer. Bien,
Bueno, pensando en la línea de tratamientos no farmacológicos, en lo que es rehabilitación cognitiva, bueno, ahí uno se puede alimentar mucho del resultado de su evaluación, porque como decíamos, no es lo mismo la evaluación de una persona que tiene dificultades en muchas áreas, que son muy graves, que una persona que quizás necesita un poco de refuerzo en algunas áreas. Entonces, a partir de eso es que uno puede planificar el tratamiento y ver qué es lo que se ajusta más para cada uno. Porque, como decían, hay diferentes tipos de tratamiento. Uno puede ir a rehabilitación cognitiva uno a uno con un neuropsicólogo, con un estimulador de diferentes tipos, como vimos, hay diferentes tipos, o quizás también encuentran que es más beneficioso para la persona de repente asistir a una dinámica de talleres, que la verdad que está buenísima, y se estimula desde otro lado también, o también se puede hacer una versión de tratamiento combinada. Eso depende muchísimo, bueno, del funcionamiento cognitivo de la persona en ese momento, también de sus deseos y expectativas de para qué es lo que para qué se embarca en esa rehabilitación, qué es lo que quiere estimular, con qué quiere mejorar en su día a día, si lo está haciendo por cuestiones de mejorar el rendimiento en el trabajo, o para poder organizarse mejor en su casa. Entonces, a partir de eso, uno puede ir pensando a ver qué es lo que va más acorde para la persona en ese momento dado, digamos. Muy bien. Sí, lo que a veces pasa es que puede llegar a ser un poco difícil acceder, que es un problema. Por ejemplo, lo que comentaba Andrés con, bueno, acá donde yo vivo no hay, eso a veces pasa. Sí. Bueno, acá nosotros tenemos la idea de volver a hacer los talleres, pero bueno, qué hacer luego de la evaluación es algo que a veces también hay que consultarlo con el médico, porque a veces que un puntaje de mal en un informe, si es uno solo, a veces no amerita realizar una rehabilitación por un puntaje solo. Porque quizás no es ese puntaje solito o dos puntajes así aislados, pueden no ser un deterioro cognitivo, ¿sí? Sino quizás son más bien banderas rojas y hay que hacer un seguimiento y quizás más adelante pensar en un tratamiento. Entonces, bueno, a veces también está bueno preguntarle al médico, que es en última instancia la persona que tiene todos los estudios, que tiene los estudios de imagen, que tiene el seguimiento, que tiene la historia clínica y bueno, es la persona que va a dar la indicación más precisa. Pero bueno, por ejemplo, participar de talleres está buenísimo, es algo que queremos volver a hacer, porque la verdad es que tuvimos re lindos resultados y bueno, como comentaban Cristina y Patricia, pudieron adquirir estrategias que les fueron muy útiles. Y esa es la idea, que poder tener estrategias para el día a día y, como comentaban recién, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Cristian, muy amable. Mira, y te quiero agregar algo, los talleres fueron fantásticos, fantásticos, realmente, como decía Cristina, bueno, o sea, todas las herramientas que nos dieron, las cosas que uno tengas esclerosis múltiple o no tengas esclerosis múltiple, sirven para todos. Y además formamos un grupito, o sea, Emma también nos da computación y bueno, ustedes mismos dijeron, busquen cursos y cosas, idiomas, que puedan seguir estimulando toda la parte neurocognitiva. Y de ese grupito, de los talleres y de computación, hicimos un grupito que todos los días nos despertamos y ponemos, hay personas la mayoría con esclerosis múltiple, algunos se enganchó el esposo, la hermana, que no tienen, porque se llama el Wordle, que es azar y deducción de palabras, y que te exige poner, el que quiere hace la palabra sola, el que quiere hace la palabra con tilde, el que quiere va por más y hace la científica, el que quiere va contra el reloj, y nos enganchamos y es adictivo, pero en el buen sentido. Y el taller fue un gran disparador de todo esto, así que por favor continúen con esos talleres que son fantásticos. Algo que también acá, recién lo dice Patricia, estimularse siempre sirve, mantenerse activo acá también que dice Joana,
y la parte social, que es también mucho lo que se apunta con Claro. los talleres. Estar activo socialmente es sano para la mente, y eso es muy importante también, que ayuda a mejorar la cognición, mejora el estado del ánimo y mejora la cognición. Es Sí, algo que además acordate está que hemos recontra estado estudiado. en pandemia, ¿no? O sea que ahora hay que retomar. Que pandemia fue terrible Terrible. para todos Sí, fue sí, terrible, y tuvo muchas consecuencias negativas para todos, y sí, sí. mucho también en niños. Pero bueno, es algo que además de la ejercitación cognitiva de leer, de estar actualizado, de buscar información nueva, aprender nuevo, también es muy importante lo social y, en la medida que se pueda, la actividad física. Son dos Actividad cosas física. que parecen muy sencillas, pero Fabuloso. que la realidad es difícil, ¿no? Digo, a todos nos cuesta, tener que caminar 3 veces a la semana, qué sé yo, y cuesta, pero la actividad física es clave, también está reestudiado. Lo social y la actividad física se sabe que son tratamientos no farmacológicos para la actividad cognitiva, además de estar actualizado y aprender cosas nuevas que también nos exigen mentalmente, y nos sirve un montón. Bárbaro. Muchas gracias, chicas. Bueno, los Muchas dejaron a gracias a todos ustedes, acá nos calladitos. están mandando gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon A ustedes. este rato. Bueno, ¿Cuándo a vuelven ver. los talleres? ¿Cuándo vuelven los talleres? Van a volver, les prometemos que van a Yo no volver, les- estamos justo hablando de eso, van a volver. Queremos que vuelvan antes de que se nos pase el año. Buenísimo. Bueno, por suerte tengo a las chicas que hacen fuerza, no lo tengo que decir yo sola de Emma. Ahí está, no le dijimos nada, no nada, esto fue espontáneo. Bueno, muchas gracias. Sí, me quedó pendiente un poco lo que decía Patri en cuanto a lo que es en estos informes que a veces aparece, lo que es depresión, lo que es ansiedad, son cuestiones que estaría bueno como explicar un poquito, porque a veces leer eso en el informe justamente te genera ansiedad. Entonces, me parece que estaría bueno como explicar un poquito de qué se trata esto que aparece en el informe, y nada, que ustedes aclaren este punto. ¿Querés Eh, empezar vos? Ahí está. sí. Bueno, por un lado, lógicamente, de la misma forma que les preguntamos numerosas cosas sobre dificultades que están teniendo en el momento, es, como bien decíamos, que es para tener también un panorama general de cómo viene siendo la situación. Pero también, la verdad que todas estas cuestiones relacionadas al estado de ánimo, la fatiga, son factores que se asocian y terminan relacionándose con el funcionamiento cognitivo que ustedes pueden tener en determinado momento. Entonces, piensen, por ejemplo, que probablemente tu funcionamiento atencional, o qué tan concentrados pueden estar ustedes en un día de trabajo, estando en la facultad y demás, no va a ser el mismo en una semana en donde están súper estresados, o quizás un poco decaídos por alguna situación personal, que una semana que no están teniendo algún asunto extra, así que la verdad que están súper tranquilos y están en la suya. Por lo tanto, si nosotros tenemos que pensar la cognición de forma bien completa y bien minuciosa para no errar y estar seguras con lo que estamos evaluando, todos esos pequeños factores los tenemos que tener en cuenta. Porque todo hace parte al funcionamiento cognitivo. Entonces, nosotros tomamos esos datos y, por supuesto, como siempre, informamos esos resultados para que las personas la tengan, porque esos son sus resultados y les corresponde, digamos. Eso es como lo principal de por qué se toman esa información, digamos, para lo que es la evaluación cognitiva. Sí. Bien, y en ese punto, nada, lo comparto un poco con todos, porque nosotros cuando compartimos los informes a veces nos dicen, ¿y qué significa esto? Es como dijo Sol, me parece, chicas, me atrevo a decirlo, ¿no? Pero es como estas banderitas, cosas en las que tenemos que estar Exacto. atentos, no son definitorias, no es que están definiéndolos a ustedes como personas, como sujetos, simplemente es un dato más que aparece también en un momento particular en el que están haciendo esa evaluación, en el que de repente
nada, esto que decía Lara, ¿no? Llegaste, tuviste un día complicado, no sé, arrancaste un poco así trastabillando, y eso de alguna manera se manifiesta en esa evaluación. Si bien y son datos para tener en cuenta, porque si estamos con muchos líos en la cabeza, ahí la atención no está tan disponible, porque tenemos muchas cosas, estamos pensando varias cuestiones. Entonces, simplemente para que se queden tranquilos, ¿sí? No es no sé, un ADN, no sé cómo explicarlo, digo, es algo que está pasando en ese momento, es un recorte y es algo para tener esa banderita y estar atentos, a ver qué está pasando con esto. Necesito hablarlo con mi neurólogo, necesito, no sé, empezar un proceso terapéutico, o necesito algún espacio donde hablar esto que me está pasando, que de repente afecta en eso, y no es la atención en sí lo que está afectado, sino que tengo un montón de cosas en la cabeza que me están distrayendo de mi vida cotidiana. Entonces, nada, por eso la pregunta, porque me parece importante, y justamente es esto, ¿no? Nosotros queremos que ustedes tengan sus informes, que ustedes tengan su información, porque es de ustedes, y también que tengan las herramientas al momento de leerlos, obviamente, llama la curiosidad, y está bueno que los lean, no se asusten, lo piensen como una herramienta para poder hacer cosas para estar mejor, justamente, ¿no? Lo que decían las chicas. Decir, bueno, a ver, esto no está funcionando tan bien, ¿qué puedo hacer para estar mejor? ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué puedo sumar para estar lo mejor posible? ¿Sí? Me parece que eso fue un poco la idea de las tres, de pensar esta charla, de compartir con ustedes esto, que no le tengan miedo a la evaluación, que la hagan, que sepan que está bueno tenerla, que está bueno repetirla, que ir viendo cómo evoluciona esto para estar atentos, para actuar lo antes posible y poder hacer las cosas de manera anticipada, ¿no? O sea, empieza a ver alguito que está ahí dando vuelta, bueno, esto tiene que ver con que mi memoria no está funcionando bien, o es que tengo muchas cosas en la cabeza y necesito descomprimir y no sé, hacer actividades más ociosas, o necesito juntarme más con mis amigos, o necesito... Es como parar y ver, bueno, ¿qué necesito respecto de esto, no? Y eso es un poco la idea. Sol. Y muchas veces es como también un indicador de, nos pasa con la gente que quizás nada, trabaja un montón de horas, está con un montón de preocupaciones, a veces muchas veces es un indicador de esto, de lo que dice Joana, bueno, tengo que bajar un cambio. Tomo una pausa, reviso algunas cosas, y también lo que recién comentaban Joana y Lara, ¿no? Es una foto de este momento. Puede estar atravesada por diferentes cuestiones, puede estar influyendo en lo anímico, la fatiga influye un montón. Y muchas veces también, por ejemplo, los neurólogos piden la evaluación como un indicador para cambiar de tratamiento. Algo que comentaba hace un rato, por ejemplo, Andrés, bueno, pero me dieron una medicación y me dijeron que voy a mejorar. Bueno, muchas veces es un indicador de, bueno, hay que cambiar la medicación y con otra medicación se mejora. Entonces, es un dato que es valioso, que es importante y, bueno, quizás no, como decía Joana, ¿no? Sirve para anticipar, sirve para pensar tratamientos, sirve para uno mismo reflexionar y ver, bueno, capaz tengo que bajar un cambio, tengo que empezar terapia, tengo que, bueno, revisar algunas cosas. La evaluación tiene muchas funciones y es muy importante tener ese dato. ¿Sol? Sí. Sí, quería decirte que la realidad, y me ha explicado la neuróloga de allá y el neurólogo de acá de Salta, la medicación en sí no me va a curar, porque estos son lesiones permanentes, pero se pueden aliviar. O sea, las tres tocaron un tema muy importante, tanto Lara, Joana y vos, de que la única cura para una persona, y me lo han dicho mis médicos, la única cura que puede tener un paciente con EM, o esclerosis múltiple, es mantener una actividad física, si es posible todos los días, siempre estar activo, siempre trabajar la mente, la cognitiva, en donde más fallan los que tienen diferente deterioro cognitivo, y lo social, que también creo que lo mencionaste vos, que la clave es la actividad social y la actividad física. La medicación lo único que va a hacer es, ¿cómo te puedo explicar? Claro, que ya no... Va a trabajar sobre la enfermedad, la medicación. Sí. La medicación va a actuar sobre la esclerosis múltiple y que no haya avance. Claro, que no haya eso, que no haya avances, que no tenga avances, ni nuevos síntomas, ni secuelas. Ya
lo que sería la otra parte para el paciente es la actividad física y la actividad social y evitar lo más posible la depresión, más que nada, eso. Eso quería decir, adjuntar sobre la medicación. Perfecto. Excelente. Bueno, ahí estamos, la charla quedó grabada, en unos días la vamos a subir al canal de YouTube, está también en Facebook, las chicas están en la asociación, siguen haciendo las evaluaciones, ya con la presión, gracias Patri, gracias Cris, seguramente vamos a tener talleres próximamente, muy bien chicas, después hablamos. Gracias. Bueno, espero que todos se puedan sumar a lo que se venga. Creo que, bueno, como dijeron las chicas, en cuanto a experiencia, fue una experiencia muy, muy linda y espero que podamos seguir haciendo esto. Así que, bueno, muchas gracias, chicas, muchas gracias a todos por sumarse. Y bueno, la semana que viene vamos a tener otra charla sobre células madres. Ya se viene, ya vamos a compartir el flyer, así que los esperamos. Beso grande a todos, que tengan una linda semana. Gracias, chicas, un placer. Beso Gracias a enorme. ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas Chao, chao a gracias. todos. Chao, chao. Gracias por todo.